desde esa mirada tuya tan interesante, además como periodista, desde el periodismo contracultural y metida ya en el tema de la literatura y con la música, y es un poco explorar desde tu mirada y desde un país que además es tan literario y tan musical, donde las dos cosas se hibridan tanto. Cómo ves esa movida? Pues primero quería preguntarte o empezar por el lado de ¿qué visiones nos pueden dar el periodismo contracultural y la literatura sobre la música que se ha hecho y que se está haciendo en América Latina? O sea, la mirada del periodismo que tú haces es una mirada muy interesante y uno sabe que en nuestros países a veces es difícil, si es difícil hacer periodismo cultural, pues mucho más contracultural, es decir, mucho más difícil ahondar en esos espacios que no tienen tanta voz. Cómo ese periodismo que tú haces y esa mirada que tú tienes y esas otras literaturas pueden contarnos sobre esa movida under, digamos, no tan mainstream de la música que hacemos en nuestros países, que además tienen unas especificidades y unas particularidades. La música y la literatura, sí, yo creo que son en mi caso son las dos pasiones, ¿no? Qué lindo. Eh, Me acuerdo, mira, lo primero que pienso es un momento cuando yo me había retirado de, del periodismo porque me estaba dedicando a la vida familiar. Y me acuerdo que en el momento en el que dije volver, pensé, quiero hacer un suplemento de música y literatura, que son como dos Qué cosas belleza. esenciales, ¿no? Siempre esto está como muy unido. Cuando pienso en mi primera novela, que es anterior a este momento que te digo, que es una novela que yo escribí, mi primera novela publicada, ¿no? Después hay una anterior no terminada, em, se publicó en el año 2002, que yo la escribí en el 2000. Ujú, Esa novela, que justamente transcurre en una discoteca, es una noche, eh, o sea, la novela transcurre en 12 horas ujú, y empieza con música y termina con música, y en aquel momento yo había ujú, pensado que toda la música que escuchaban los personajes y parte de la música que iba a sonar en esa noche de la disco, una disco que inventé, que la situé acá a unas cuadras de mi casa en San Telmo, qué lindo. en un, loca- en un lugar vacío, en un edificio abandonado. Bueno, y ahí estaba Saturno, que era esta discoteca en donde se movían mis personajes. Y esa novela yo la pensé toda musicalizada, eh, con una lista de canciones, de temas. Incluso me acuerdo, me había reunido con un DJ para que me asesorara Ah, un poco, ah, porque había cosas que estaban como fuera de mi, de mi, de lo que yo escuchaba en mi ujú, casa, digamos, porque ujú. bueno, quería que tuviera esa cosa de la noche. Y él me pasó, me ayudó a hacer la lista de canciones, todo, y después, bueno, yo quería que saliera con un disquito, que después eso en ese momento no fue posible, era otro tiempo, ¿no? O sea, Claro, no con era tan otros, fácil. claro, porque quizás ahora sería como una lista de Spotify o Claro, cualquier un cosa código así, que la QR gente, claro, que la gente entrara, así que eso me quedó, me acuerdo. Pero bueno, ya ahí estaba esta cuestión, ¿no? Creo que la música nos inspira, o sea, es como una relación mutua de inspiración de la literatura con la música y de la música con la literatura. Parece ser que cuando vos musicalizás una escena que no existe, de alguna forma esa escena empieza a tomar vida. O sea, sí. la música que están escuchando los personajes o la música que en general, aunque no sea en ese momento, pero es la que los personajes consumen, lo que los personajes eligen, lo que los personajes les gusta, eh, les, le- les da identidad, Mm, obviamente, les da vida y los pone un poco a funcionar. Es un elemento, sí. obviamente, no es todos los elementos, Ujú, pero así como uno piensa en un contexto de una época, en un ujú, contexto de un clima, a veces el clima que uno, por ejemplo, no sé, la lluvia. Muchas veces el clima tiene que ver con lo que les claro. está pasando también a los personajes internamente. A veces hay tormenta, a veces hay lluvia, a veces el día está gris, hay sol. Bueno, todas estas cosas juegan en armonía con los personajes u oponiéndose o en contraposición. Y así, bueno, son distintos elementos, ¿no? Y la música es uno, creo yo, de esos elementos que según la música que uno elija, Ujú, agrega también volumen y agrega sí. información eh, y, y movimiento Ujú, a lo que está pasando. Después está, digamos, la música eh, que
de la que uno se nutre durante un periodo Exacto. creativo, que a lo Sí, mejor sí, no sí. está nombrada, porque muchas Ujú. veces puede no estar nombrada en la historia, eh, pero marca, o sea, queda unida de alguna manera. Digamos, la música tiene esta cuestión de unir una época, un sentimiento, una vivencia, un periodo Ajá. determinado y fijar eso en el individuo, Sí. ¿no? Y entonces, por eso la música es una especie de máquina del tiempo. Digamos, a veces una canción o una melodía nos da bastante más Sí, que la canción en sí, sí, por esta cuestión de cómo queda guardada eh, y unida, relacionada a determinadas cosas. Y eso que nos ujú, pasa en la vida, nos pasa también en la literatura claro, generalmente, se claro. replica de alguna forma y entonces por eso creo que lo que escribimos, y ahora quizás, bueno, se pueden hacer estas cuestiones de las listas, Ujú. entonces es más fácil proponer que un libro se lea escuchando determinadas canciones, que es Sí, algo que hay muchos que venimos haciéndolo, está dando vuelta bastante esto. sí. Ha habido, digamos, pioneros de la cuestión, pero es medio infinito porque Ujú. cada libro puede tener su propia música. ¿Tú cómo lees lo que se está haciendo hoy? ¿Cómo está hoy la música mm, en nuestras literaturas? Es decir, no es algo nuevo, pero siento que sí está tomando cada vez más fuerza, uno siente cada vez más la música atravesando eso. Un pianista de provincias de Ramiro Sánchez, por ejemplo. ¿Tú cómo lo ves como lectora, como escritora, como periodista? Sí, yo creo que son cruces de disciplinas que enriquecen. Me parece que los escritores y las escritoras, eso, tenemos la música como fuente de inspiración durante determinado periodo creativo, y que después también tenemos esta cuestión de la música como banda de sonido de la obra o de la historia. Em, y después también está esta cuestión de la música como propuesta para el lector. Y después creo también que esto que vos decís, de que se está dando, me parece que, por ejemplo, también se ha dado la relación inversa de los discos inspirados en libros, de las canciones Ujú. inspiradas en autores, Qué por lo lindo, menos sí. en el rock argentino es una tradición Sí. que se remonta a la Biblia de Ujú. Boxey, o sea, digamos, empezando por Sí, como, claro, o sea, sí, sí, sí. fundacional, digamos, desde lo que es el rock argentino y fundacional desde que el libro que toman es justamente la Biblia, Es ¿no? una maravilla. Así que sí, en el rock argentino creo que el tema del libro, de los libros y los autores y la literatura inspirando a los músicos, creo que está bastante presente en Spinetta, por supuesto. Si pensamos en Ujú, ahí Artaud, mismo, sí. claro, con Spinetta, que es un disco también tan trascendente, digamos que es muy posible que muchos jóvenes hayan conocido a Artaud primero a Ustedes, través de sí. Spinetta y después haber querido leer el libro. Así que esa relación me parece que se da de las dos maneras. Ujú, Creo que los artistas en general andamos buscando cómplices en realidad, y sí, andamos buscando inspiración y bueno, a veces las encontramos caminando por la calle, que es una de las grandes fuentes de sí, inspiración, totalmente. y a veces es en un libro y a veces es en una canción y se dan estos alimentos, ¿no? ¿Cómo lees De tú, una- por ejemplo, esta polémica que hubo en su momento justamente por el Nobel de Literatura Bob Dylan? Me parece espectacular, o sea, porque de hecho el Nobel de Literatura, eh, que es un Nobel que, digamos, mantiene cierto prestigio, no es lo Ujú, mismo que el Premio Nobel de la Paz, digamos, que ya sí, nadie cree en él, porque se lo han dado a personas que estaban, digamos, impulsando guerras. sí, Pero el Nobel de Literatura todavía tiene, y me parece que dárselo a un letrista, mm, yo estoy de acuerdo, o sea, me parece bien, primero porque es un poco como
tomar en cuenta una voz más callejera, ¿no? Ujú, Y sí, sacarlo de como de un lugar más de cristal o más de sí. elite. Eh, Después porque, bueno, me parece que la canción, en el caso, o sea, la canción es una forma, la letra de una canción es una forma de poesía, puede serlo, no necesariamente tiene que Ujú, serlo, o sea, no necesariamente una letra tiene que sostenerse, una letra de una canción tiene que sostenerse en un papel sin la música y sin la melodía de la ujú, voz. No, no es algo, no es un requisito, una canción puede claro, funcionar bárbara con una letra a lo mejor que no funciona sola como verso, pero sí que, digamos, me parece que además si vamos a los orígenes de la poesía, probablemente gran parte de los orígenes de la poesía haya sido por los cantores, por los ujú, juglares, ¿no? ujú, ujú, Entonces me parece exactamente. algo muy razonable que se pueda tomar a un cantante popular como un poeta. Ujú, ujú, eh, exactamente. que puede ser Bob Dylan, que puede ser Lou Reed, que puede ser otros, ¿no? Me parece que la letra es importante. Eh, Está toda esa cuestión, ¿no? Que es para, o sea, digamos, si nos ponemos a pensar en las letras, uno sabe que la mayoría de los compositores hacen primero la música, después sobre eso empiezan a decir cualquier cosa, a hablar como en una especie de idioma inventado en general, por lo menos Ujú, los compositores argentinos siempre cuentan eso, ¿no? Que hacen una especie de idioma propio sin decir palabras que tengan sentido como para crear la melodía con eso. Y sobre eso después reemplazan y ponen las palabras. Entonces, digamos, para los que somos escritores, es raro pensar en eso, ujú, porque, ¿no? Porque uno sí, está, sí, sí. o sea, el primer plano que vos tenés de la palabra es extraño, pero bueno, me parece que tiene que ver con esta cuestión de encontrar dónde, ¿no? Como qué palabras se encajan dentro de esa métrica y dentro de esa melodía y que tenga una necesidad de ser dicho, ¿no? Me parece que viene unido, yo creo que la cuestión en la canción está unida, o por lo menos debería estar unida. Creo que el sentido de la letra de una canción es que tenga significado para otros, Ujú, ¿no? O sea, puede ser desde lo íntimo, que produzca una identificación, este, o puede ser desde un lado más social, ujú, también pero me parece que lo que tiene que producir siempre es ser esa antena, ¿no? ujú, Esa antena que está en conexión con lo que les está pasando a los demás, ujú, sí, ¿no? Para tomar a Charlie. sí. Ujú, Eh, ujú, Esa antena, o sea, y que también aparecen estelares, ¿no? Las antenas. O sea, tener ujú, esas antenas que reciben, ¿no? Un poco el ánimo o el sentimiento, el estado de ánimo, las cosas que están pasándole a los otros y poder eh, ponerlas en versos, ¿no? En versos, ujú, no, en 5 versos, en 8 versos. Este, y bueno, ahí hay algo. Me parece que el libro de música, el libro sobre música, sobre un disco, sobre una banda, me parece que ya no está tan enfocado en la anécdota alocada, que quizás es ujú, como medio que fue quedando un poquito eh, atrás y que va tomando otros ribetes más interesantes, ¿no? ujú, En cuanto a rock, me refiero porque ujú. quizás hubo como una especie de saturación del libro de rock con las supuestas anécdotas Sí, fuertes o sí. escabrosas, así que ya Sí, las nadie tiene ganas. revelaciones, los secretos de la banda, tras Sí, ya bambalinas. no, claro, ya no hay tanta, me parece que hay más interés en la parte creativa, ¿no? Ujú, Y me parece que cuando uno
que el libro lo que tiene, hay dos cosas que te acercan, digamos, a la música de una manera especial de una banda, ¿no? Una es verla en vivo, es decir, uno no conoce una banda de Mm, verdad hasta que la ve en vivo. es verdad, sí, totalmente. Es así, sí, es así. Y si no la puede ver en vivo, tiene que ver una película de un concierto, no sé, Eh, pero la verdad se completa, se completa el conocimiento de una banda estando en el lugar en donde están mm, tocando, aunque sea mm, una vez. Eh, y la otra es el libro. O sea, el libro te devuelve a la música ujú, transformada, como pasa con, digamos, lo que nos hacen los libros, ¿no? Que ujú, nos transforman. Entonces uno aborda después esa música escuchando cosas que antes no se daba cuenta o llega de otra manera. sí. Es otra forma de abordarlo. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí le damos una vueltita.